Hola a todos. Mirad, vamos a ver ahora en este vídeo cómo se calculan las áreas de las figuras planas. Como son muchas fórmulas, lo ideal es que no os tengáis que aprender pues ninguna o casi ninguna y ir deduciendo unas de otras, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por la más básica, que es el rectángulo, y de ella vamos a intentar ir aprendiéndonos todas las demás. Mirad, en el rectángulo, para calcular el área del rectángulo, bueno, lo primero que tenéis que tener claro es qué significa área. Área significa relleno, ¿vale? Es la superficie interior, cuánto mide la superficie interior de la figura, que es diferente del perímetro. El perímetro es cuánto mide todo alrededor y el área es la superficie interior, el relleno. Entonces, a la hora de calcular el relleno interior de esta figura, podemos imaginarnos, imaginaros que esto mide 3 de base, la base 4, vamos a poner 4 de base y 2 de altura, ¿vale? Un par de centímetros y 4 de ancho, ¿vale? Si os fijáis, si yo divido esto y hago una rejilla, vamos a ponerlo con la regla, si hago una rejilla, si os fijáis, esto está compuesto de 8 cuadrados. ¿Cómo he calculado el número de cuadrados? Multiplicando cuánto mide el ancho de la base, cuántos centímetros tiene la base y cuántos centímetros tiene la altura. 4 por 2, 8. Como cada una de estas unidades, cada uno de estos azulejos, puedo considerarlo como que mide 1, por así decir, porque tiene 1 de alto y 1 de ancho, al final puedo decir que dentro de la figura mía, mi figura, hay 8 unidades y por eso el área se dice que mide 8. Digamos que son 8 baldosines, 8 centímetros cuadrados, 8 metros cuadrados y cada uno de esos centímetros cuadrados sería un baldosín, ¿vale? Entonces, calcular un área, calcular un relleno equivale a decir cuántos baldosines rellenan mi figura y para eso va a bastar, si es un rectángulo, con multiplicar la base, lo que mide la base, que en este caso es 4, por la altura, que en este caso es 2. ¿Vale? Entonces, para calcular el área de una figura básica como es un rectángulo, lo único que tenéis que hacer es calcular, o mejor dicho, multiplicar cuánto mide la base, que en este caso es B, por cuánto mide la altura, que en este caso es A. ¿Vale? Eso es lo más básico que tenéis que aprender. Base por altura. El área de un rectángulo se calcula como base por altura. Bueno, aprendido eso, que como veis es muy intuitivo y muchos de ellos, o sea, muchos de vosotros ya lo sabéis de primaria, vamos a intentar deducir cómo se calcularía el área de un triángulo. Para calcular el área del triángulo, primero vamos a pasar al paralelogramo. Nos vamos a pasar al tercer paso, ¿vale? Que es el paralelogramo. Si os fijáis, un paralelogramo no es más que un rectángulo un poco torcido, un poco tumbado. Es como si le hubieran pegado aquí una patada al rectángulo y se hubiera torcido, ¿vale? Se queda así, un poco tumbado. Pero el relleno de esta figura y el relleno de esta, en teoría, sería parecido o igual. De hecho, se calcula exactamente igual. Da igual que el rectángulo esté totalmente recto o que esté un poco tumbado, y entonces se llama paralelogramo porque tiene sus lados paralelos 2 a 2. Da igual que esté recto que esté tumbado, el área se sigue calculando como base por altura, porque al final lo que quieres es saber cuántos baldosines, igual que antes, componen tu figura. Da igual que estén un poco más torcidos o un poco menos torcidos. Así que multiplicas la base por la altura, ¿vale? Una vez que tengo esto y sé que el área de un paralelogramo es la base también por la altura, por cierto, mucho cuidado que la altura no es este lado, ni es este, es la altura en vertical, es decir, cuánto mide de alto la figura. Si yo me pusiera aquí al lado y me preguntan cómo de alta es la figura, yo no diría que es de alta y me diría, o sea, no me diría esto para saber cómo es de alta, me diría desde la punta de la figura hasta la base, ¿verdad? Pues esa es la altura. Recordar que la altura hay que cogerla desde lo más alto en vertical hasta la base, ¿vale? No es uno de los lados. Bueno, dicho eso, entonces ya sabemos que se calculan las áreas como base por altura. ¿Qué ocurre si tengo un triángulo? Si os fijáis, en un triángulo lo que ocurre es que un triángulo es la mitad de un paralelogramo, ¿vale? Es como si yo dividiera esto en dos y aquí me queda un triángulo y aquí me queda otro. Bueno, pues si me piden el área de un triángulo, entonces el área será el área del paralelogramo, pero entre dos.
porque yo solo estoy interesado en una de las mitades. Por eso el área de cualquier triángulo se calcula como la base por la altura entre 2. ¿De acuerdo? Así que ya sabemos que el área de un rectángulo es base por altura. Si está torcido, que se llama paralelogramo, también es base por altura. Y si es un triángulo, como es la mitad de uno de los torcidos, pues es base por altura entre 2. ¿Vale? Bueno, de uno de los torcidos o uno de los rectos, porque si yo divido esto a la mitad me queda un triángulo rectángulo y el área se sigue calculando como base por altura entre 2. ¿Vale? Base por altura y base por altura entre 2. Vale, ya tenemos tres figuras que nos hemos aprendido la fórmula a base de la primera, sin tenernos que aprender muchas fórmulas. Vamos al trapecio, que es una de las difíciles. Si os fijáis, el trapecio recuerda en la forma a un triángulo, pero descabezado o despuntado, ¿vale? Es como si a un triángulo le hemos quitado esta punta de aquí. Entonces, su fórmula, la forma de calcular el área que contiene, bueno, lo primero, podríamos hacerlo a mano dividiéndolo en un par de triángulos, un rectángulo o un cuadrado y luego sumando todo. Pero hay una fórmula que no es nada difícil de aprender y que funciona muy bien. Y consiste en recordar que es como un triángulo sin cabeza. Si es como un triángulo sin cabeza, la fórmula del triángulo hemos dicho que es base por altura entre 2, ¿no? Pues será base por altura también entre 2. Pero ahora tengo dos bases, porque como le han quitado la punta, pues tengo dos bases. ¿Qué hago con esas dos bases? Pues en vez de poner solo una, como en el triángulo, la sumo. Es base mayor más base menor, la suma de las dos, por la altura entre 2. ¿Vale? Como hay dos bases, las sumo. Ese es el truco para acordarse de la fórmula. Suma de bases por altura entre 2. En un triángulo sería base por altura entre 2 y en un trapecio es suma de bases por altura entre 2 porque se parece a un triángulo. ¿Vale? Nos vamos a aprender ese truco para recordar su fórmula. Bueno, y ahora ya vienen un par de fórmulas que sí que son las únicas que os recomiendo que os aprendáis de memoria porque no tienen relación con lo anterior así intuitiva. A ver, un rombo, bueno, primera forma de calcular el área de un rombo, pues podríais dividirlo en dos triángulos, el de arriba y el de abajo, y luego sumarlos. O calcular el área de uno de ellos y multiplicarla por 2, por así decir, ¿vale? Pero hay una forma más rápida y que viene bien saberse, que consiste en decir la diagonal, bueno, un rombo tiene dos diagonales, una que se llama la mayor y otra que se llama la menor, de mayúscula y de minúscula. Pues la fórmula para calcular el área de un rombo consiste en multiplicarlas y dividir entre 2. Diagonal mayor, que es, bueno, aquí los nombres están cambiados en el dibujo, por diagonal menor entre 2, ¿vale? La diagonal mayor por la diagonal menor entre 2. Y la segunda que os recomiendo, o la última que os recomiendo que os aprendáis de memoria, pues es la de los polígonos regulares, es decir, figuras que tienen todos sus lados y todos sus ángulos iguales. Una solución para calcularla a mano, o poco a poco, sería dividirla en triángulos, como en quesitos, ¿vale? Lo dividiría en quesitos, que son triángulos, me calcularía el área de cada uno de ellos, o de uno de ellos, y la multiplico por el número de lados. Pero hay una fórmula que hace que todo eso no lo tenga que hacer y que pueda ir un poquito más rápido, que consiste en multiplicar el perímetro, es decir, la suma de todos los lados. Recordad que el perímetro es la suma de lados, ¿vale? Cuánto mide esto más esto más esto más esto más esto, es decir, uno de ellos por el número de lados. Aquí tenéis un pentágono, pero podría ser un hexágono, un heptágono, por la apotema, que os recuerdo que la apotema es el segmento que une el centro de la figura con la mitad de uno de los lados, ¿vale? Y entre 2, ¿vale? Esa fórmula también os la tenéis que saber, ¿vale? Así que de todas las fórmulas de áreas planas no circulares, básicamente os tenéis que aprender la de base por altura, que ya la conocéis, y luego un par de ellas, que son la del rombo, que son multiplicar diagonales entre 2, y la de los polígonos regulares, que es perímetro por apotema entre 2, ¿de acuerdo? Venga, pues cualquier duda ya sabéis, nos vemos en clase.